gente, ¿qué hay? ¿Cómo están? Hoy voy a hacer un video algo diferente que no la hice anteriormente nunca. Bueno, creo que ya le toca también por el tiempo. Ford Ranger. Me imagino que varios la tienen, varios piensan a comprar de repente uno. El mío es 2014, pero desde 2012 hasta 2018, si no me equivoco, es el mismo carro. Voy a dar un review más o menos, no soy mecánico ni nada, pero hay unos consejos y tips que yo creo que no sabían y tienen que saberlo. Yo compré el carro de 2014, yo la compré de segunda, ya la tengo 5 años más o menos con el carro. Hoy día tengo ya 185.000 kilómetros, quiere decir que hice 65. Y en este tiempo conocí bastante gente que tiene carros lo mismos, con más o menos similares kilometrajes, y los fallos que les sale y las cosas son casi similares. No soy mecánico, como dije, pero en el tiempo de uso aprendí bastante sobre el carro, pasé con varios igual mecánicos, resolví muchos de los problemas. Vamos a empezar el primero, que comenzó en 120.000. Cuando la compré, la hice el diagnóstico con computadora y me salió que tengo 2 calentadores quemados. Mucha de la gente decía que no, digo, si el carro arranca bien, déjalo así, porque supuestamente el trabajo es un poco complicado a cambiar los calentadores, pero no es para nada. Los calentadores en este carro son muy importantes. La dejé así mismo es, y ahorita les sigo contando qué podía pasar. El segundo, el aire se dejó de funcionar en los semáforos. No sé si a ustedes le pasa, cuando manejan y paran en un semáforo en mediodía, de repente el aire deja de enfriar. Si todavía no le pasa, no vayan donde técnicos de aires, porque no es el aire que falla, es el phone clutch. El phone clutch es el abanico, y si tienen alguien que es mecánico, ¿cómo se llama? Familia, confianza, chequean esto primero, comienzan. No hay forma, porque como es una pieza mecánica, no hay forma como revisarlo. La única cosa es que yo aprendí es, cuando el carro está andando, la pones un guante de soldadura, un guante grueso o un trapo bien, y solamente la deja que los hélices deslizan encima. No la mete la mano. Si el hélice se para en neutral, es porque su phone clutch está dañado, no debe pararse. Entonces, si van a ir donde gente de aire acondicionado, te van a echar gas, de ahí va a salir, de repente lo mismo, entonces va a ir donde otro y te va a decir que tiene demasiado gas, te va a quitar la gas y después otra vez va a seguir. Y si te caes donde algún buen tigre, te va a decir compresor, vaporador, etcétera, que te la va a cambiar y no vas a resolver solamente cambiando el phone clutch. Yo el primero, entonces cuando hice eso, la cambié, compré en la agencia, 200 y algo me costó. El phone clutch trabaja solamente, parece que aguanta como 2 años, más o menos 2 años y poquito. Porque después cambié de nuevo, que ya se dañó,
pero ya la compré en CM Auto Parts, que me salió como en menos de $100, y también la misma pieza original. Y sí, este sí resolvió los problemas del aire. Número 2, la manguera que jala el aire al turbo. Si el de ustedes es negra todavía original, la misma cosa. Digo, bueno, tal vez como que yo compré el carro más de 120,000, no sé si el dueño anterior ha cambiado eso, pero como a los 130 por allá se me reventó y no sabía que era eso. Así que si tu carro está por este camino más o menos, mantenga un tape grueso adentro en el carro, atrás del asiento, para cualquier cosa si se revienta. Digo, el síntoma de eso: aceleras, se escucha mucho aire, pero el carro no avanza. Sí avanza cuando aceleras suavecito y va poco a poco agarrando su velocidad. Entonces, si tiene eso, igual no llama a una grúa, puede ponerle el tape. Uno tiene que acelerar y uno tiene que estar enfrente de la manguera y va a encontrar a dónde está rajada, y esto se puede cambiar. Igual al comienzo no había en la agencia, y después cuando empecé a tratar con CM Auto Parts, ahí sí tenían, y la pude cambiar porque el anterior tenía que repararlo. Y otra vez compré el negro y el negro se dañó de nuevo. Ahorita que antes que el viaje a Costa Rica, me dieron este azul que le llegó, y la verdad ya lleva como 30,000 kilómetros, yo creo, y bien bueno, sí aguanta. No sé cuánto más, pero sí da. Ok, y a los 140,000 kilómetros más o menos, 130 a 40, me imagino, no sé de qué serie de autos son, pero seguro de 2012, puede ser hasta 16, hasta 18. Si todavía no se dañó el cierre del carro, viene por allá, tengan alguna correa de jale para poder amarrarla de un lado a otro, y si se daña, no gasten plata en repararla, ni compren de segunda. Digo, porque yo la hice, el primero compré en la agencia como $300, el segundo compré de segunda, como 150 me sacaron, y después CM Auto Parts apareció y sí tenían también, y ya cambié las otras dos, y la que compré de segunda tuve que cambiarlo de nuevo. Así que cómpranlos todos juntos de una vez, porque parece que es un defecto de fábrica que llegó, y todos estos carros le pasa igual, no solamente el mío. Así que con estén listos si acaso que todavía no le pasó. Es solamente, digo, tú vas a cerrar la puerta y vas a ver que la puerta no se cierra, y sin aviso, sin nada. Bueno, 180,000 kilómetros, ¿qué significa? Ahí me salió algo nuevo. Me prendió el volante o el engranaje en el tablero, y empezó a golpear. Este tiene dos veces que la van a ver, ¿no? Uno, si quedaron sin batería, cualquier kilometraje que tengas, si te quedaste sin batería y arrancaste jumpeando o algo así, o cambiaste batería, arrancas el carro y te sale el engranaje, el carro no va ni un lado, golpea, no se preocupe, todo lo que tiene que hacer es apagarlo y prenderlo de vuelta, y ya se le quita. Si el carro fue, digo, cambio igual de batería o algo así, la misma cosa. El otro error que te va a salir ahí es la ventana que no sube ni baja en automático. Ahí sí agarra y
tiene que bajar la ventana, subir la ventana, y cuando sube no suelta el botón y espera 15 segundos y ahí mismo ya se te queda trabajando. Y ahora, si no es por batería y se te prendió el sensor de engranaje, entonces ya vi 4 carros con lo mismo, más o menos entre 170 a 190 mil kilómetros, y ya viene la transmisión. Se puede resolver, es facilito. Bueno, va donde cualquiera que le haga el diagnóstico con computadora. Adentro en la transmisión hay una tarjeta de sensores, una sola. Ahí en la computadora le va a salir 1, 2, 3 errores que hay, pero los sensores no existen. Hay una sola tarjeta. La pueden pedir por Amazon. Igual la voy a dejar el link. Igual la pueden comprar acá en CM Autopart, la venden, y me imagino en la agencia. El precio de Amazon es más económico y todos son los mismos. Y bueno, cambiando tu mecánico le va a programar para enseñanza de la transmisión, manejando los 50, 80 mil kilómetros, y listo, todo regresa a la normalidad. Este es otra vez entre 170 y parece que todos tienen lo mismo, y este es el que sale, así que prepárense la que va llegando a esta edad. Entonces, y con los calentadores, la que hablamos al comienzo, ahorita cuando hice estos trabajos en los 180, conectamos otra vez la computadora, y ahí salió que ya tenía 4 quemadas. Y en este tiempo conocí 3 casos acá en Panamá que la computadora del carro completamente se quemaba, y el diagnóstico eran por los calentadores. Parece que los calentadores, si entran en corto o no sé exactito cómo que trabajan, mandan corriente para atrás a la computadora, y ahí es donde pueden causar un problema mayor. Así que bueno, en los 120 fue que ya la tenía 2. No sé si ya es el tiempo a cambiar cada 100.000 kilómetros los 5 calentadores. Y otra cosa más, que dicen que aquí en este carro los calentadores no trabajan solamente para el arranque. Cuando tú andas con el carro también van prendidos, y me imagino para dar mejor explosión o algo así, no sé, pero que yo entendí también, así que listos con eso. Bueno, y aparte de eso, todo excelente, la verdad. No tengo nunca queja, el carro siempre me llevó a casa. Una sola vez que llevé el carro en grúa, bueno, que ahí se me dañó fue el motor de arranque. No sé cuánto kilometraje tiene que dañarse, la que sea, pero otra vez no olviden que este carro sí he entrado en agua bastante y en lodo, y no creo que el motor de arranque está hecho para eso. Pero este también fue como a los 150 mil kilómetros, y fue la única vez que tuve que subirlo en grúa. No digo, es automático, así que no hay forma de arrancarlo sin cambiar el motor de arranque. Otra cosita que yo la vi aquí también, suciedad en la batería. Si tu motor de arranque te está molestando un poco, como que no tiene fuerza, yo fui, le di mantenimiento, etcétera, y no me resolvieron. Me bajaron el motor de arranque, cambiaron el arrancador, el chiquito, limpiaron, y seguía con lo mismo. Me dijeron cambia batería, que es la batería. Después me pasó lo mismo al lado de un amigo mecánico, y el muchacho no solamente me sacó los 2 polos, limpió los polos, la metió de vuelta, y voilà, ya más nunca me pasó, y el carro anda como nuevo desde este día. Así que
Miran ahí, para mantenimiento, dale limpieza, un toquecito de grasa y ya, este es todo que hace con eso. Bueno, y aparte de esto, que sí tuve bastante cositas, digo que la puedo dar repuestas, que no quiero hacer igual el video de una hora, así que cualquier consulta ahí en el comentarios me pueden poner. Igual la hice cambio de eje, cosetas, cuándo había que hacerlo, por qué, tenía temblor, ya la eliminé. Me tocaba el transfer en el chasis, igual la encontré que es el ABS, una vez que tampoco no me funcionó y encontré que era, etcétera, etcétera. Y bueno, pasé bastante con este carro, y cualquier cosa a la orden ahí me escriben, yo le doy la que conozco y a dónde la hice y quién la sabe reparar, y le ayudo con gusto. No olviden suscribirse, darse like, y ahí les espero a sus comentarios. Hasta luego.